días. Primero que nada, presentarles nuestro podcast Flujo de Conocimiento. Les habla Rocío Mancilla, interna de Medicina de la Universidad de Antofagasta. Como nuestro primer episodio, nosotros queremos abordar hoy un tema de gran interés y muy controversial llamado terapia hormonal de la menopausia, antes llamado terapia de reemplazo hormonal. Para ayudarnos a entender este tema, contamos con el Dr. Eric Fritz, ginecólogo y docente de obstetricia y ginecología para quinto año de medicina en nuestra universidad, que en el día de hoy nos va a compartir su conocimiento y experiencia para responder ciertas preguntas comunes con la terapia. Entonces, doctor, buenos días. Buenos días, Rocío. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Muy dispuesto a responder nuestro podcast? Sí, es mi primer podcast, así que el mío también. espero hacerlo. Esperemos hacerlo bien porque estudiamos medicina, no periodismo. Pero somos unos grandes comunicadores. Ya, elijo creer. Ya. Entonces, para introducirnos más o menos en este tema, la gran diferencia entre menopausia y climaterio. Bueno, lo que uno tiene que tener claro es que menopausia, como su nombre lo indica, es cuando cesan las reglas. Por lo tanto, la menopausia se refiere más bien a la fecha de la última regla. En general se dice que es cuando una mujer deja de tener regla por un año en forma natural. Esa sería la definición de menopausia. Ahora, eso reflejaría lo que se llama una falla ovárica natural, en la cual el ovario dejaría de producir los estrógenos. Esa es la causa fundamental de que se corte la regla y sería la menopausia. Ahora, climaterio es un periodo de la vida de la mujer que incluye algunos años antes de la menopausia y unos años posteriores, en los cuales se genera una serie de signos y síntomas que se asocian al déficit de estrógeno producto de la falla ovárica natural. Sí. Un poco, ¿sí? Climaterio sería más orientado hacia un síndrome y menopausia sería más orientado hacia una fecha como tal. Exactamente. Es cuando a ti te preguntan cuándo fue la fecha de tu primera regla, que es la menarquia. Esa es una fecha. Fue, no sé, el 1 de enero del año 2000. En cambio, ¿cuándo fue la fecha de tu pubertad? No, la pubertad fue un periodo entre que tenías 10 hasta que tuviste 17 años. No sé. Ya. ¿Y cómo? Porque menopausia, entonces estamos hablando de que ya se dejó de menstruar, pero ¿cuándo hablamos de menopausia y cuándo hablamos de una insuficiencia ovárica precoz? Porque la menopausia igual es una insuficiencia ovárica, pero en cierto periodo. ¿Cuándo hablamos de la precoz? La menopausia es una insuficiencia ovárica natural, fisiológica, que es producto de que con el paso de los años se van perdiendo. La mujer nace con todos los ocitos que va a tener en la vida y durante la vida, todos los meses, desde que nacieron, van perdiendo un número de ocitos. Entonces, por la cantidad de ocitos que nace una mujer, su pérdida debe, en general, terminar después de los 40 años. O sea, le debe alcanzar por lo menos hasta los 40 años. Siendo el promedio de la menopausia en la mujer chilena alrededor de los 50, 49, 50 años. Cuando por alguna razón se produce un déficit de estos ovocitos antes de los 40 años, hablamos de insuficiencia ovárica precoz, antiguamente llamada menopausia precoz, en la que uno siempre tiene que considerar causas patológicas o iatrogénicas. Por ejemplo, la radioterapia, la quimioterapia pueden dañar los ovocitos. Hay enfermedades como el síndrome de Turner, que la mujer nace con menos reserva ovocitaria. Existen fármacos que también pueden dañar, o situaciones quirúrgicas en las cuales uno extirpe ovario, un ovario o ambos ovarios, y eso acelere la pérdida natural de ovocitos que tiene la mujer. Pero cuando una mujer tiene una insuficiencia ovárica prematura o precoz, uno siempre tiene que estudiarla porque pueden haber causas subyacentes a ella. En cambio, el climaterio, en la fecha que corresponde, no requiere un estudio distinto. ¿Y cómo estudiamos la insuficiencia ovárica precoz? O sea, para nosotros llegar al diagnóstico de insuficiencia ovárica, porque igual puede ser que, por ejemplo, la mujer no está menstruando en una cantidad de tiempo y salga un sangrado uterino normal o cualquier otra característica. ¿Cómo hay algún examen que a nosotros nos dice esta señora está en insuficiencia ovárica precoz? O sea, uno puede evaluar los niveles de la hormona folículo estimulante y ver los niveles de estrógeno. Si tú encuentras que en una mujer menor de 40 años tenemos niveles muy altos de hormona folículo estimulante,
teniendo niveles bajos de estrógeno, eso nos orienta a que hay una falla ovárica que probablemente sea compatible con una insuficiencia ovárica precoz. Ya. Otra manera que pueden uno evaluar un poco cómo está la reserva ovocitaria es a través de la medición de la hormona antimileriana. Ya. Entonces esos dos serían como los exámenes, pero igual la hormona antimileriana, por ejemplo, no se justifica en una paciente de mayor edad, porque es lógico que me van a ir quedando menos reserva ovárica. Sí, estoy de acuerdo. En general, pedir la hormona antimileriana a una mujer después de los 42 años no tiene mucho sentido porque debiese salirte Claro, entonces, baja, digamos. Estos exámenes los reservo para pacientes que me llegan menores de 40 años, que asumo, o sea, hago test de embarazo para ver que no están embarazadas y que por eso no les ha llegado la menstruación en un periodo. Y con esos exámenes yo podría decir, estoy en insuficiencia ovárica precoz. Tienen elementos de insuficiencia ovárica precoz. Ya. Sí. Ok. Y Ahora, que siempre quede claro que la hormona antimileriana, la principal utilidad de la hormona antimileriana es más que para climaterio menopausia, para infertilidad, para ver cómo está la reserva ovocitaria y ver si la mujer puede o se puede intentar un embarazo con sus propios óvulos o requeriría mejor óvulos de donante. ya no, la antimileriana entonces nos orienta más a eso que a... No es que nos oriente más a eso, nos ayuda, es un examen que se utiliza más en infertilidad que en climaterio. Ok, perfecto. Ya. Y sobre el síndrome climatérico. A mí me pasó, por ejemplo, en ginecología, cuando hacíamos poli, que muchas pacientes nos llegaban consultando por bochorno. Decía, es que tengo mucho calor, y ella sabía que estaba como en edad de la menopausia. Entonces, referente a eso, ¿cuáles son como los síntomas más frecuentes por los que nos va a consultar una señora? En general, el bochorno es un síntoma que la mujer asocia mucho con la menopausia. Entonces, muchas veces, por el mismo síntoma, llegan o establecen vienen con la idea de que están en la menopausia. En general, lo primero que uno le consultan son alteraciones menstruales, ciclos que se van alargando o la ausencia de reglas por un determinado tiempo. Y el bochorno es lo que más relatan de forma espontánea. Sin embargo, cuando uno hace una anamnesis dirigida, hay elementos que son bien típicos del síndrome climatérico. Es que existe de hecho una escala para medir como los síntomas del síndrome climatérico, ¿no? Sí, se llama la escala MRS. Sí. La escala MRS, que son síntomas, no incluye las alteraciones menstruales, No. ¿ya? Que eso es un signo claro de climaterio. En la escala MRS están los bochornos, palpitaciones, en la primera parte que se llaman síntomas vasomotores, dolores articulares y un síntoma que consultan, o sea, que dirigidamente lo presentan mucho, que es insomnio. Yeah. Después vienen de la esfera psicológica, que está la habilidad emocional, irritabilidad, baja del deseo sexual. Y después viene la parte urogenital, que es un poco más tardía, que es resequedad vaginal, pueden tener dolor con la relación sexual, llamado dispareunia, o pueden tener también signos de atrofia y pueden tener también incontinencia de orina. Claro. Igual la incontinencia de orina se puede asociar a otro, no Sí. necesariamente al síndrome climatérico, pero es un síntoma más bien tardío del síndrome climatérico. Es un poco más intermedio, se considera. Yeah. Se considera un síntoma intermedio del síndrome climatérico porque los síntomas tardíos se considera fundamentalmente la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular, la enfermedad de Alzheimer. Es un síntoma intermedio porque se demora un poco más. Siempre hay que recordar que el epitelio es urogenital. Entonces, tal como se atrofia la vagina, también se va a atrofiar el sistema urológico. Y aunque no sea la causa específica de la incontinencia de orina, te va a agravar esa incontinencia urinaria. Ya, perfecto. Entonces, más o menos como resumiendo eso, en policlínico la mayoría de las señoras nos van a llegar consultando porque o tiene alteraciones de la regla, dejó de usar las pastillas que usaba por toda la vida y tiene alteraciones de la regla, o porque tiene mucho bochorno, o porque pierdo como la pérdida de la libido también es una consulta frecuente, ¿no? O sea, en general la pérdida o la baja en el apetito sexual es una queja que tiene un gran grupo de mujeres, sin embargo no te la expresa inicialmente. Yeah. O sea, la mayoría de las veces van a venir o por chequeo ginecológico, a mí me dicen, doctor, vengo a hacerme mi chequeo anual, o para que le pida la mamografía, o para tomarse la citología del Papa Nicolau, y me pueden referir los bochornos, pero
es la anamnesis dirigida, donde uno le pregunta por síntomas de insomnio, dolores articulares, cómo ha estado tu genio, cómo ha estado la parte íntima. Ahí empiezan a referir. Es uno el que tiene uno tiene que buscarlo como... Claro. Pocas veces llega una mujer y me dice, doctor, vengo porque no tengo apetitos sexuales. Muy extraño. Sí. Normalmente sale dentro de la entrevista, a propósito, no me estoy lubricando bien, o a propósito me está pasando distintas cosas. Entonces, es por eso la importancia de que ustedes conozcan como alumnos y futuros médicos los síntomas del climaterio y los indaguen. Es preguntarle a la mujer, darle el espacio de confianza para que lo hable. Es que claro, porque como médicos generales igual estamos capacitados para tratar un síndrome climatérico, entonces hay que saber identificarlo como tal, porque nos puede llegar una señora consultando por otras cosas, por el colesterol, y empezarle tratamiento. En general, no hay ginecólogos, y no van a existir nunca la cantidad de ginecólogos para poder asumir toda la población de climaterio. Ustedes, como no hay cardiólogos para ver a todos los hipertensos, no va a haber, diabetólogo para ver a todos los diabéticos. Entonces, la labor del médico general es manejar este tipo de condiciones, salvo que tengan factores de riesgo o que tengan otros elementos que ustedes definan como para derivar. Pero ustedes no solamente están capacitados, están más que capacitados para dejar terapia. ¿Cómo dejar anticonceptivo? Como para dejar anticonceptivo. Y de hecho, probablemente la terapia hormonal de la menopausia sea bastante más simple que dejar anticonceptivo. Sí. Ya, hablando entonces de que vamos a dejar la terapia, ¿qué tipo de hormonas tenemos que dejar? ¿Qué hormonas vamos a sustituir? Principalmente. Claro, el ovario es productor de 3 hormonas fundamentales: el estrógeno, la progesterona y también andrógenos. Las 3 fundamentales. La que en general queremos sustituir es fundamentalmente el estrógeno. Ahora, en mujeres que tienen útero, uno debe agregar progestágeno para evitar que se produzca una hiperplasia de endometrio y potencialmente un cáncer de endometrio. El uso de estrógenos sin una contraposición de un progestágeno te puede generar patología maligna de endometrio. Claro. Si no tiene útero, no requeriría eso. Y en algunos grupos de mujeres en donde está muy bajo la parte del apetito sexual, uno puede suplementar andrógenos, ¿ya? Pero eso ya es un poco más para especialistas. Claro, eso ya es más de estudio, pero principalmente entonces dejamos estrógeno y progesterona, que es casi la misma que uno deja en los métodos anticonceptivos, solamente que en dosis mucho más reducida. En los anticonceptivos uno utiliza distintos progestágenos, generalmente progestágenos más potentes, y el estrógeno también de los anticonceptivos, casi todos los anticonceptivos, es el etiliestradiol, que es mucho más potente que los estrógenos naturales. De hecho, la terapia de sustitución hormonal de la menopausia no es anticonceptiva. No. Por eso uno tiene que tener harto cuidado de en qué pacientes se las deja. Ese es el estudio de qué mujeres, porque como hablábamos antes, el síndrome climatérico puede empezar antes que llegue la menopausia como tal. Entonces todavía hay posibilidades de que la mujer quede embarazada, entonces hay que explicar que no es un anticonceptivo. Sí. Ahí existen diferentes tipos. Pero si por ejemplo me llega la pacientita que fue histerectomizada hace 10 años por una miomatosis uterina y ya no quería más, no tenía desaparidad, histerectomizada. Pero eso fue a los 40 años, han pasado 10 años. Ya no sé, empiezo terapia, ¿cómo sé que estoy en menopausia? ¿Cómo sé que estoy en climaterio? Una alternativa es ver los síntomas. Si la paciente tiene síntomas, todos los que dijimos que están en la escala MRS. La otra opción es medir los niveles de FSH y estradiol. Si tiene la FSH sobre 40 o sobre 30 en 2 tomas, esa mujer ya no es fértil y probablemente ya sea candidata a suplementar estrógeno. Los síntomas siempre son un poco distintos porque si bien el ovario es el principal productor de estrógeno en la mujer, también los estrógenos se producen en la grasa, en el tejido adiposo. Entonces la mujer flaca puede ser mucho más sintomática que la mujer con un sobrepeso, obesidad. Claro, pero por ejemplo, si la misma paciente no hubiese sido a los 40, sino a los 46, 47 años, que ya estoy dentro de un periodo en que voy a entrar al síndrome climatérico, estaría mal la indicación de
histerectomía y dejarla posteriormente con una terapia de reemplazo sin medir nada. Y o sea, lo que pasa es que siempre que uno quiere suplementar algo, tiene que tener o síntomas o un examen que te evalúe que realmente requiere suplementación. Claro. O sea, si tú en el No, fondo no, no tienes sí. síntomas de hipotiroidismo y tu examen de TSH no me dice que tienes hipotiroidismo, Es que no te voy a dejar vas Eutirox. al hecho de sabiendo que le va a pasar. ¿Anticiparme a la terapia? Anticiparme. Es que si no tiene síntomas y no tiene laboratorio, la verdad Ya. es que no tiene mucho sentido anticiparse. Ya. Probablemente, cuando uno se anticipa mucho, probablemente pierdes la posibilidad después, cuando lo quieras usar, de que la gente te lo compre porque no tiene síntomas. Ya. La gran gracia de la terapia de sustitución hormonal en una paciente sintomática es que siente un tremendo alivio. O sea, probablemente es de las intervenciones en medicina más agradecida después de tratar una cistitis. Es como ultra agradecida. O sea, yo diría que tratar una micosis vaginal, una cistitis o darle síntomas que le quiten los bochornos, es una terapia altamente agradecida a la paciente. Lo va a querer mucho cuando se la dejen. Sí. Ya. Y para finalizar de las últimas preguntas de este capítulo, entonces yo puedo iniciarla en cualquier momento. En cualquier momento de la vida de la mujer, después de la menopausia, puedo iniciar la terapia, siendo una señora de 50 años o siendo una señora de 70 que tiene síntomas. Pero esa respuesta es bastante extensa, entonces, Ya, dado que estamos al final de este primer ya, podcast, acotémoslo. podemos dejarla para la segunda ¿Quiere hacer parte. una continuación? Un continuará, Yo creo que el tema merita para un que continuará, escuchen el siguiente capítulo, para dejarlos intrigados. porque va a salir en la prueba. Siempre esto sale en la prueba y en el ECOE seguro.